Bien, entonces, si realmente el sistema, en este caso del colonialismo, que estaba en este caso haciendo España, estaba fallando y había cierto tipo de revueltas que se les podía salir de las manos, que hicieron lo que se le llamó la encomienda, es decir, a un español, en este caso, designado, se le daban un cierto tipo de grupos indígenas de los cuales ese español les protegería, les daría alimentación, les daría cuidados y en ese caso no permitiría abusos. Sin embargo, pues no se dio como tal eso. Si bien, o sea, sí se creó esto de encomienda y lo que buscaba era que, bueno, los indígenas se sintieran protegidos, que realmente vieran que estaban siendo forzados, pero si alguien los quiera maltratar, en este caso, su encomendado los iba a defender. Es decir, bueno, o sea, sí te vamos a poner a horas de trabajo bastante largas, a lo mejor vas a tener esto, pero vas a tener otros beneficios, ¿no? Y esto como que lavaba el coco de los antepasados y hacía que realmente se sometieran a lo que ellos decían. Sin embargo, en este caso, como bien decía, buscaba mitigar los abusos que constantemente se tenían. Y creo que también una de las cosas muy importantes que hizo este tipo de comida es que reforzó cierto tipo de lazos eh, mm, como bien lo dice ahí, con cierto tipo, más bien, reforzó cierto tipo de alianzas, perdón, para no irme y acabar con esa idea, reforzó cierto tipo de alianzas que ellos ya tenían con cierto tipo de grupos indígenas, como bien lo dice ahí, consolidó, ¿sale? Porque decían, bueno, si realmente va a haber un encomendado que me va a traer protección y sobre todo eso, pues bueno, me uno a su causa, ¿no? Es como bien te decía que lo en el coco, en este caso de los antepasados, para prometerles algo que realmente no sucedió y lo que quieren hacer es que de a poco y de manera un poco más pacífica, en este caso, meterse en su cabeza para que realmente siguieran esas prácticas que hoy en día seguimos realizando. Y bueno, eso para acabar con las revueltas que ya hemos visto anteriormente. Ahora sigue la resistencia maya. Y bueno, también algo de los importantes de los mayas que también se les suele ver como símbolo de resistencia, es que en este caso eran pequeñas ciudades-estados, como bien lo dice, independientes. Es decir, el territorio maya supongamos que es este cuadro, y en este cuadro pertenecen sí, diferentes tipos de ciudades o estados, de los cuales son independientes cada uno de ellos, en los cuales tienen cierto tipo de alianzas unos con otros, pero también tienen sus enemistades locales, como bien lo decía. Entonces, esto hacía un poco más difícil para los españoles, como si bien no era un territorio unido, o en este caso que todo fuera homogéneo, es decir, que fuera una unidad, sino que cada quien tenía sus distribuciones, esto hacía un poco más difícil también para ellos. Y como bien dicen, los mayas también aprovecharon o hicieron de su ventaja el terreno, ¿no? Cómo realmente hacían este tipo de tácticas de emboscadas, es decir, se ocultaban en cierto tipo de territorios, atacaban y se volvían a esconder y así sucesivamente. A eso se le llama las emboscadas. Y por los españoles no sabían cómo realmente les llegaban por no conocer el terreno. Esto también hizo más difícil, asimismo, que realmente a lo mejor otros estuvieran en contra, otros estuvieran a favor dentro de la misma comunidad de los mayas, haciendo que realmente fuera imposible en ese momento conquistarlos por parte de los españoles. Y como bien dice, los españoles menos móviles y familiarizados con el entorno. Es decir, como eran menos familiarizadas y no sabían cómo verse, eso hacía blanco fácil para las emboscadas. Y sobre todo para reorganizarse. Otra de las tácticas muy importantes militares de los mayas es que podían reorganizarse de una manera rápida, ¿no? Conocían el territorio, sabían ubicarse y por ende volvían a atacar una y otra vez hasta acabar con ese tipo de resistencias. Y lo cual también, como dice ahí, permitió que la resistencia continuara incluso después de sufrir derrotas significativas, porque realmente en este caso tenían buenas tácticas de guerra para terminar con los españoles. También otra de las tácticas de guerras interesantes en los mayas es que, bueno, empezaron a hacer alianzas temporales, de las cuales a lo mejor, como bien te lo decía, eran pequeñas ciudades-estados que no se llevaban bien, pero como veían que los conquistadores, pues era un enemigo no tan fácil de derrotar, pues bueno, empezaron a hacer alianzas entre ellos, de los cuales empezaron a luchar. Sin embargo, esto hace que, o más bien uno también de las deficiencias es que a lo mejor estos vínculos eran inestables y constantemente cambiaban conforme a los intereses de cada uno y sobre todo como los intereses políticos, ¿no? Pero sin embargo fue otra de las tácticas que ellos utilizaron para en este caso evitar la conquista de los españoles, aunque también incitaban a que los líderes de cada ciudad-estado y sobre todo vieran como cuestiones ya no solo militares, sino en este caso religiosas, es decir, que realmente cierto tipo de Dios quería que lucharan para evitar que su territorio fuera destruido, para evitar en este caso que su templo fuera destruido. Eso también motivó, en este caso los sacerdotes motivaban en
sentido a los mayas a defender propiamente sus territorios y que realmente no entrara alguien más externo para no terminar con este tipo, o más bien para que no hubiera un caos, y sobre todo se convirtió ese tipo de cuestión de luchar ya no solo por acabar con la conquista, sino espiritual que los motivaba a seguir adelante, como bien decía, a pesar de tener derrotas significativas o que constantemente podía terminar con su grupo. Otro de los conflictos que tenemos fue la Guerra Chichimeca, que fue de 1550 a 1590, en la cual tuvo lugar el norte de lo que hoy es México y sobre todo en el territorio correspondiente a lo que es Zacatecas, San Luis y Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco. Y bueno, en este caso sobresalió por el pueblo Chichimeca, en el cual estaba formado por diferentes pueblos, que en este caso es por zacatecanos, Huachichiles, Guamares, Pames y Texues, entre otros grupos, pero esos eran los más relevantes. Y bueno, lo que ellos hacían, este tipo de grupos que estaban ahí, o pequeños pueblos, era pues emboscadas, como bien ya lo veía haciendo los mayas, porque recuerden que ellos conocían a la perfección ese tipo de territorio, ataques rápidos y sobre todo sorpresivos en torno al conocimiento. Y bueno, ¿cuál era el motivo de esto? Aparte de someterlos y adueñarse de sus tierras, pues bueno, fue el descubrimiento de las grandes ricas en minas de plata en la región de Zacatecas, lo que motivó a los españoles a, en este caso, conquistar propiamente ese territorio. Sin embargo, pues los chichimecas fueron un grupo, en este caso, que les costó a los españoles, porque como bien dice ahí, realizaron diferentes tipos de estrategias para someterlos, como fue a la guerra directa, como tal, luchar hacia ellos, el establecimiento de presidios, es decir, fortalezas como tal, campamentos, como hoy en día se les conoce, que se quedaban ahí para realmente seguir luchando, e implementación de guerras en lo cual destruían sus recursos para que realmente sus aldeas, para, para que no tuvieran un lugar seguro a donde ir después de que estuvieran luchando, pero sin embargo, es como bien dice, esa resistencia duró varias décadas, como se puede mostrar ahí. Y bueno, es como te decía, el punto es esto, ¿no? Que realmente veamos que no fue algo pasivo y que no fueron de días o de horas, sino que realmente fueron unas resistencias prolongadas de las cuales aprovechaban el conocimiento de las regiones y sobre todo también los españoles dio tiempo, ¿no? Para pensar que cierto tipo de estrategias y sobre todo a lo mejor de sus grupos aliados cómo realizar ese tipo de luchas para de una vez conquistar. Creo que también ahí en lo que vamos a ver un poco más adelante se deja ver todavía las estrategias que había llevado Hernán Cortés, ¿no? Este tipo de alianzas, reforzarlas y sobre todo prometerle cierto tipo de cuestiones que nunca sucedieron. Y otro tipo de revuelta fue la Guerra de los Tepehuanes, que fue de 1616 a 1620. Este fue uno de los grupos que en este caso salió en torno a los españoles, pero una vez que se aliaron con ellos y vieron que no les dieron lo que prometieron, pues bueno, en este caso se empezaron a rebelar. Y nos dice que esto se generó en el norte de México, principalmente o particularmente lo que hoy son los estados de Durango y Chihuahua y sobre todo que habían sido sometidos a encomiendas y a evangelizaciones forzadas, es decir, a encomiendas darle algo a los españoles y a cierto tipo de recursos que se quedaban ahí, y sobre todo a una evangelización forzada, es decir, imponer las creencias religiosas en torno a este tipo de grupo. ¿Y qué pasó? Pues se rebelaron en torno a los colonizadores españoles debido también a los abusos y explotación que ellos les daban sobre los trabajos forzados. Entonces, en este caso, fue motivado, como bien decía, por la brutalidad del sistema de encomiendas, que, como bien te lo decía, darles algo a los españoles y sobre todo a trabajar en condiciones inhumanas y la presión de abandonar sus creencias y tradiciones a favor del cristianismo. Es decir, como bien te lo dije, bueno, este grupo se lió con ellos, pero sin embargo, pues los españoles dado lo que habían encontrado y apoderarse de todo lo que había, pues ya no les importó tanto este tipo de tratos. Lo que querían ellos era forzar a que creyeran cierto tipo en un dios y sobre todo que se encomendaran a trabajos forzados y que les dieran todos los recursos pertinentes de su zona, que era lo importante y lo relevante. Ahora bien, eso no daba pie a que pues no se rebelan ni se quedan callados, sino como bien te lo he venido y te lo sigo repitiendo constantemente, pues los grupos indígenas tenían conciencia, ¿no? De que no merecían ser tratados así y que no eran, en este caso, animales, sino que eran seres humanos de los cuales también ellos podían expresar su libertad, sus decisiones y que también era importante que fueran tomados en cuenta.
Bueno, eso en cuestión de las alianzas. Ahora bien, en este caso, ¿cuál fue la importancia de las alianzas en este caso que desarrollaron? Y aquí tenemos diferentes tipos de grupos de los cuales no se revelaron, pero que también fueron muy importantes, en este caso, para la caída y sobre todo cómo fueron llevando a cabo diferentes tipos de conquistas a lo largo de la República Mexicana. Y uno de ellos son los texcocanos, perdón. Esta alianza fue vital, te lo voy a leer, pero los españoles, pues Texcoco conocían muy bien el territorio y la política y las tácticas de guerra de los mexicas. Y sobre todo, en este caso, el cómo llegaron los españoles, te lo cuento, a partir de a Tenochtitlán, pues fue a partir de en este caso, alguien que pertenecía a Texcoco. Y sobre todo, en este caso, pues fue liderado y sobre todo dio pie a que Tenochtitlán cayera en 1521. Los cascaltecas, en este caso su conocimiento del territorio y su capacidad militar, fueron también determinantes para que pues, los españoles empezaran este proceso de conquista. Y como recompensa, en este caso, los cascaltecas obtuvieron cierto tipo de privilegios bajo el dominio español, pero bueno, obtuvieron algo en este caso, y sobre todo que les ayudó a mantener gran parte de su autonomía y derechos sobre sus tierras, ¿vale? Para lo mejor a algunos grupos les benefició y otros no. Pero aquí también lo que se toma mucho en cuenta es, bueno, las tácticas militares que ellos utilizaban para derrotar a los mexicas y sobre todo el territorio. Creo que también fue, un momento lo estaba diciendo, una parte importante. Si en este caso, los españoles no hubieran tenido aliados y sobre todo, este, hubieran sabido conocer las tierras, yo apuesto a que realmente nunca nos hubieran conquistado porque realmente, como bien dice, eran emboscados. Realmente lo que ellos hacían era atacar rápido, irse, en este caso, reagruparse y otra vez hacer el ataque. También en este sentido tenemos a los totonacas que aportaron recursos a los españoles, en este caso armas, y fue crucial en la conquista porque proporcionan cierto tipo de información sobre las rutas y caminos que conducían a Tenochtitlán, lo que facilitó el avance de los españoles, ¿sale? Y como bien te lo volví a decir, el avance es algo muy importante, el conocer las tierras dio pie a que se supieran ubicar, a saber cómo llegar, para que realmente no fueran descubiertos y no fueran emboscados. Y te estarás preguntando, pero bueno, ese tipo de grupos que realmente se salieron con los españoles y supongamos que les cumplieron a algunos y no a todos, pues qué beneficios tenían, ¿no? Una vez con los conquistadores, pues bueno, te voy a mostrar algunos de los que ellos gozaban beneficios y uno de ellos fue la exención de tributo, es decir, los tributos, como bien te lo había dicho, era darle algo, en este caso, a los que habían sido conquistados. Y uno de esos grupos, en este caso, fue los cascaltecas, como bien lo habíamos dicho en la anterior diapositiva, que se unieron a los españoles y estos pagaban ya sea, o más bien tienen un cierto tipo de estatus privilegiado por las aportaciones que dieron y las rutas que establecieron para los españoles de no pagar ningún tributo o en otros, en este caso, en otros eh, o por otro lado, más bien así, para algunos grupos a lo mejor no pagaban todo y pagaban cierto tipo de parte. Eran los beneficios de no rendir tributo y cierto tipo de grupos indígenas pues seguían en este caso obtuviendo su autonomía y su libertad, como bien dice y que fue los cascaltecas por ese tipo de trato especial que dio los españoles, ¿no? También autonomía política y autogobierno, es decir, como bien me permito leerte la diapositiva, dice. Los propios aliados, en este caso, conservaron una cierta autonomía política dentro de sus propios territorios, es decir, dentro de sus territorios tienen a sus gobernantes, tienen quien mandaban y ubicaban a sus líderes. Eso por una parte. Por ejemplo, los tlaxcaltecas, si volvemos a lo mismo, porque eran los que más tenían privilegios, pudieron mantener su propio sistema de gobierno local, con líderes indígenas reconocidos por los españoles, aunque subordinados a las jerarquías del virreinato. Es decir, bueno, tengan su propio sistema de política, está bien que le digan rey a él, está bien que tengan a su líder, pero una vez que les diga la corona española o nosotros como españoles lo que tienen que hacer en torno a ellos, se tienen que someter a estas políticas y no hay de otra. Es decir, sí les daban cierto tipo de privilegios, pero como yo te decía, sometidos a lo que la corona española en este caso quería proponer. Y continuando con esto, esto les permitió tener más control sobre sus tierras y su gente, en comparación de otras comunidades indígenas que fueran gobernadas directamente por los encomendados funcionarios coroneles. Recuerda, los encomendados eran aquellos españoles que mandaban y tenían a su cargo cierto grupo de indígenas. Es decir, para esto propiamente querían hacer las alianzas, ¿no? ¿Cómo reforzó esto? Para tener cierto tipo de autonomía, para en este caso ya no rendirles tributo y pues que los dejaran practicar propiamente la cultura a la cual ellos estaban acostumbrados y ellos querían realmente todavía realizar. Y bueno, también otro de los cargos, en este caso, o más bien características o sobre todo la relevancia de estas alianzas, pues fue la protección de sus tierras, ¿no? Que para otros pueblos, pues bueno, cuando eran conquistados por los españoles se las quitaban y ya los trabajaban.
Y en este caso, para aquellos aliados, pues ellos siguen trabajando sus tierras, al parecer eran dueños, les hacían parecer que eran los dueños y siguieron preservando pues su territorio. Por otra parte, también tenían los cargos de participación y administración colonial, es decir, algunos, en este caso líderes como los caciques y los nobles locales, fueron reconocidos dentro del sistema de la corona española y sobre todo también pudieron acceder o les permitieron tener cargos importantes dentro de las comunidades. Y bueno, también tenían acceso a la educación o este tipo de evangelización que ellos en este caso eran en torno a eh, a lo católico. Y bueno, se empezaron a crear cierto tipo de colegios o escuelas de las cuales, en este caso, los aliados, pues los bautizaban a ese tipo de nueva religión. Un ejemplo de lo que hoy conocemos de una de los colegios es el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en el cual, como bien dice, y brindaba acceso a los hijos de nobles indígenas, quienes fueron educados por los misioneros de lengua española, latín y religión católica. Se les daba preferencia a ellos, y en este caso, más allá de hacerlo con violencia, lo hacían de una manera pacífica para que ellos cambiaran de religión. También otra de las partes importantes fue el papel de administración de justicia, ¿no? En algunos casos, algunos cargos también, como dice, o líderes indígenas tuvieron un papel destacado en la administración de la justicia dentro de sus propias comunidades. Es decir, la corona española les daba cierto tipo de poder para que ellos pudieran impartir lo que ellos tomaban como leyes, lo que ellos tomaban como lo correcto dentro de sus comunidades para realizarlo. Es decir, realmente algunos grupos, en este caso, gozaron de más privilegios y sobre todo para eso se hacían las alianzas, ¿no? Reforzar. Se dieron cuenta realmente los españoles que, bueno, la violencia sí funcionaba en algunos y en otros no, y lo que hacían era conquistarlos a través eh, del diálogo, de una manera pacífica, haciéndolos pensar que todavía tienen cierto tipo de libertad y autonomía, dejándolos sus sistemas, pero siempre y cuando apegándose a lo que decía la corona española, ¿vale? Y a su vez, como bien te lo mencionó las ruedas diapositivas, pues este es un proceso no pasivo. Bueno, para los aliados, pues puede que sí, pero aún así sigue siendo violencia, pero en este caso no de una manera violenta. Pero sí fue un proceso en el cual, pues, no es que no hayan resistido, sino que realmente, pues bueno, ese tipo de alianzas que tenían los españoles hicieron que fueran descubriendo cierto tipo de territorios y sobre todo en este caso, pues, mermeando, ¿no? Las revueltas, lo cual hizo que al final terminaron por erradicarse y se sometieron a lo que realmente estaba ya surgiendo, que es la cultura española. Y bueno, eso ha sido todo en parte. Espero que realmente te haya quedado comprendido en este caso cómo se llevó a caso, cómo se en este caso está formando la Nueva España, las resistencias que hubo, sus líderes, en este caso leyendas que fueron importantes y relevantes, y sobre todo hablar realmente quiénes estuvieron en estas alianzas y cómo se beneficiaron de ellas y también el cómo perduraron para que realmente diera paso a las conquistas españolas ya como no. Y bueno, eso ha sido todo en parte. Espero que te haya gustado y pues sin más, me despido. Hasta luego.